Hola, voy a explicarles a través de esta presentación cómo deben de realizar esta actividad sobre la aplicación de métodos de razonamientos lógicos. El objetivo de esta actividad es que ustedes aprendan a aplicar los métodos de razonamientos lógicos, con lo cual adquieran también la capacidad para interpretar resultados de investigación. Sin embargo, para esta actividad les voy a mostrar resultados de una investigación sobre la viabilidad de germinación de semillas de maíz. Obviamente, en un experimento de esta naturaleza, suelen incidir muchos factores. Sin embargo, para esta actividad y para que sea relativamente fácil de realizar, solamente nos vamos a referir a algunos factores que se muestran en el siguiente contexto. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de un estudio que fue realizado por Moreno en el año 2002 y el objetivo de esa investigación era conocer cómo incidía el contenido de humedad, la temperatura y el tiempo de almacenamiento en semillas de maíz, y esa incidencia se manifestara en su viabilidad de germinación. Por lo tanto, de este trabajo solamente tomé dos gráficos que a continuación les voy a mostrar. Veamos primeramente el gráfico de la izquierda. Veamos primeramente el gráfico de la izquierda, ¿verdad? Muy bien. Obsérvese, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es entender el gráfico. ¿Qué nos dice el eje de las X, por ejemplo? Este eje que estoy mostrando aquí, ¿qué es lo que nos está señalando? Nos está señalando los días de almacenamiento. Obviamente fueron desde 0 y hasta 200 días, en intervalos con mediciones a 120 días, a 150 y a 180 días. Y en el eje de las Y's tenemos la germinación, el porcentaje de semillas que germinaron durante almacenamientos a diferentes días. Muy bien, de eso se generan estas curvas que observamos, ¿verdad? En la parte superior, en la parte intermedia y en la parte inferior de la gráfica. Bueno, ahora, ¿cómo debemos de entender cada una de estas curvas, verdad? Si observan el símbolo que tiene cada una de las curvas, vamos entonces a darnos cuenta a la referencia que se hace en la parte inferior. Por ejemplo, estos son diamantes, ¿verdad? Y estos diamantes corresponden a la primera curva en la parte superior del gráfico y corresponden a una temperatura de almacenamiento que fue de 4 grados centígrados. El siguiente símbolo, que es un cuadrado, nos representa la temperatura de almacenamiento a 23 grados centígrados. Y el triángulo representa también la temperatura de almacenamiento a 35 grados centígrados. Bueno, entonces, si observamos, vamos a darnos cuenta que se trata en este gráfico de relacionar el efecto de la temperatura de almacenamiento, los días de almacenamiento sobre la germinación de las semillas de maíz. Eso es lo que nos dice ese gráfico, ¿sí? El del lado derecho prácticamente aparenta ser muy similar.
Sin embargo, ¿qué tiene de diferencia con respecto al de la izquierda? Lo que tiene de diferencia es que aquí en este caso se trata de almacenamiento de las semillas a diferente contenido de humedad, ya no de temperatura, sino contenido de humedad de las semillas en el mismo tiempo, ¿verdad? Que fue evaluado en el anterior caso. Y así observamos también que para la curva donde los símbolos son diamantes, se trata de semillas que fueron almacenadas con un contenido de humedad de 11%. Luego la siguiente curva nos muestra los símbolos cuadrados que corresponden a un almacenamiento de semillas a 13%. Y en la parte inferior de las curvas tenemos los triángulos. Y estos triángulos también representan las semillas que fueron almacenadas a un 14% de contenido de humedad. Entonces, en este caso, podemos decir que ese gráfico nos está ilustrando el efecto del contenido de humedad de las semillas almacenadas durante todos esos periodos que fueron investigados en almacenamiento sobre la germinación de las semillas. Por consiguiente, lo que nosotros tenemos que hacer con estos resultados es una inducción donde declaremos qué es lo que pasa por efecto de temperaturas de almacenamiento y por efecto de contenidos de humedad de almacenamiento. No se trata de dar valores. No sería correcto que digamos, aunque es cierto, pero para este caso no es válido porque solamente nos interesan las tendencias que se observan en estos gráficos, ¿sí? No es necesario que digan que a 4 grados y que hasta 180 días de almacenamiento se conserva la viabilidad más alta, ¿verdad? Más bien, digan tendencias como inducciones. Bueno, vayamos al siguiente. ¿Qué es lo que les voy a pedir que realicen? Primeramente, expresar juicios cortos. Esos juicios cortos me van a ayudar a entender los gráficos. Por ejemplo, aquí, si ustedes observan lo que corresponde a el efecto de la temperatura y del tiempo de almacenamiento sobre germinación, de aquí pueden generar una inducción de hacia dónde debe ir la temperatura de almacenamiento para conservar la mayor viabilidad de germinación por más largo tiempo. Igual en lo que se refiere al efecto del contenido de humedad de almacenamiento de las semillas. También aquí no se requiere decir un dato específico, un valor específico, sino hacia dónde deben de almacenarse las semillas para que su viabilidad de germinación se conserve por más largo tiempo. En todos los casos, ya sea la temperatura o el contenido de humedad, observamos que existe una disminución de la viabilidad. Pero entonces con ese dato podemos nosotros ya generar una inducción sobre lo que se tiene que hacer para almacenar semillas durante más largo tiempo y que la viabilidad de germinación permanezca en el más alto nivel. Obviamente no se vale decir que a 0 días de almacenamiento se tiene el más alto nivel de almacenamiento, porque eso no es válido, porque se trata de saber hasta dónde los puedo almacenar sin que pierdan viabilidad de germinación en gran proporción. En todos los casos se pierde, pero nos interesa saber hasta dónde, hasta cuántos días la puedo almacenar, ¿sí? Por eso es que yo aquí les indico que hagan juicios cortos. Si quieren formular una conclusión, háganlo, si no, no lo hagan. No les he enseñado cómo formular una conclusión, pero olvídenlo si quieren, no lo hagan. Más bien, pueden
generar juicios cortos, breves para entender. Pero lo que más me interesa, si se quieren ir directamente a generar la inducción, háganlo hasta este punto. No hagan lo anterior o esto, háganlo nada más para entender un poquito más, pero la respuesta debe ser la inducción. ¿Sí? Bien, pues espero que esta breve explicación les ayude para poder realizar este tipo de actividad. Gracias.